Buenos días, amigos, estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Es para mí un gusto presentarme con ustedes. Soy el ingeniero Mario Alberto Vázquez, nací en la ciudad de Monterrey, estudié en la ciudad de Monterrey ingeniería química. A lo largo de los años, nuestro padre trabajó en fundidora 47 años y nos enseñó valores como el esfuerzo, el valor de ahorrar, el de ser previsores, y eso nos formó cuando éramos jóvenes. Y siempre él decía eso. Mi madre nos decía: estudien, perseveren, prepárense, luchen por lo que quieren y lo alcanzarán. Cuando salimos de la universidad, empezamos a observar y a pensar cómo vamos a alcanzar nuestras metas, qué es lo que necesitamos para alcanzar nuestras metas. Y como con todos los profesionistas y todas las personas, empezamos a trabajar y a desarrollarnos. Pero empezó a venir un pensamiento a mi vida. Empecé a preguntarme por qué solamente un pequeño grupo de personas alcanzaban grandes metas y por qué la inmensa mayoría no alcanzaba sus metas. Y decidí iniciar un proyecto de investigación personal, cuáles eran las actitudes físicas, cuáles eran las actitudes emocionales, y probablemente descubrir algún otro principio espiritual en la cual algunas personas se guiaban para alcanzar grandes metas. A lo largo del tiempo de estar trabajando, y empezamos a ir algunas veces a las iglesias, escuchábamos la palabra, pero tristemente no la hacíamos. Escuchábamos la palabra, pero tristemente no la hacíamos. Y parecía como que alcanzábamos muchas cosas, pero la realidad es que no alcanzábamos grandes cosas. Estábamos siempre en un proceso de deudas, en problemados, de circunstancias en circunstancias, y no alcanzaba a entender por qué pasaba esto. Y me esforzaba y seguía yendo a la iglesia, empecé a ir a estudios, empecé a investigar, bueno, ¿por qué no alcanzo mis metas? Y con el tiempo me llegó un principio. Ese principio está en la Biblia, en el libro de Proverbios 1, 22 y 23. Y dice así: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores el burlar? Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión, y yo derramaré mis palabras sobre ti y mi espíritu. En ese momento me di cuenta que era un principio y empecé a pedir al Señor sabiduría, inteligencia, conocimiento, entendimiento, y con el tiempo empecé a notar que empecé a pensar de una nueva forma, empecé a caminar y a pensar y a hablar en una manera diferente. Después de un tiempo de estar analizando ese principio, me llamó mucho la atención y empecé a profundizar acerca de pedir sabiduría, inteligencia, conocimiento, entendimiento. A través de eso, de pronto empezaron a venir a nuestra vida 7 proyectos de ingeniería, como cómo reducir la contaminación ambiental, cómo reducir los costos de empaque, cómo diseñar estándares de empaque, cómo manejar nuevos materiales de empaque, cómo incrementar la productividad y la eficiencia en las líneas de empaque, cómo incrementar el profit de las empresas, porque ventas menos gastos de operación es igual a margen de utilidad. Con el tiempo, eso empezó a llamarme la atención, de dónde había venido esa información. Empezaron a venir ecuaciones, despejes matemáticos, estándares de empaque, matrices de ahorro, y un sinnúmero de números y una metodología que de pronto me encontré. ¿De dónde está viniendo todo esto? Empecé a agradecerle al Señor por todo lo que Él estaba haciendo. Empecé a preguntarle a mi pastor y me decía: escribe todo lo que te venga y dale gracias al Señor. Con el tiempo, después de estar escribiendo esto, me di cuenta que era todo un seminario de proyectos de ingeniería, el cual a través del tiempo empecé a entenderlo, empecé a comprenderlo, empecé a trabajar en este seminario. Y lo que vino después, ¿qué hago con esto? Y vino una idea. Vea, delante de un americano, del dueño de una empresa en Estados Unidos, presenta el proyecto México, una oportunidad de negocios. Y fui obediente, hice el proyecto, me presento con una persona en Charlotte, en Carolina del Norte, y de pronto estoy hablando con el señor William Rice, y me hizo una pregunta: ¿quién te enseñó estos proyectos de ingeniería? Y yo estaba en una situación. Si le digo que fue Jesús, va a pensar de mí algo. Si le digo que yo fui, no es cierto. Y decidí decirle: esto es algo que vino de un principio de la Biblia. Se me quedó viendo y me dijo: es respetable.
Y a través de eso empecé a trabajar con esta empresa. Al cabo de un pequeño tiempo alcanzamos el tercer lugar de ventas y a los pocos años alcancé el primer lugar de ventas. Y a través del tiempo me di cuenta que había un principio en la Biblia que me dice que Dios quiere bendecir nuestras vidas 1000 veces más. Y de pronto había alcanzado una meta impresionante. Habíamos vendido a México más de 1000 camiones de películas plásticas. Eso transformó nuestras vidas. Empecé a entrar en un proceso de agradecimiento. Empecé a agradecerle al Señor en un viaje que hicimos a Playa del Carmen. Y el Señor puso en nuestro corazón, ahora enseña esos principios para que las personas también alcancen sus metas y proyectos de vida. Nació en ese momento un proyecto, El Poder del Cambio. Y desde hace 6 años hemos estado enseñando a jóvenes, a personas, escuelas, instituciones, iglesias, cómo pueden alcanzar sus proyectos de vida. Y entonces empezamos a desarrollar ese proyecto. Sin embargo, seguía viendo que, aunque les decíamos el cómo podían alcanzar sus metas, también a la vez veía que tristemente estaban ciclados donde yo me encontraba. Seguí investigando, seguí profundizando en la palabra y el Señor me mostró grandes verdades a través de la revelación de su palabra. Dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para nosotros. También dice que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación, porque las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para nosotros. La comunión íntima de Jehová es con aquellos que le buscan. Y entonces me di cuenta que era una cuestión de revelación. Con el tiempo empecé a profundizar en la revelación de la palabra y empecé a entender, dice el libro de Hebreos, porque debiendo ser ya maestros, todavía tienes necesidad de que se te os vuelva a dar los primeros rudimentos de la palabra, y habéis llegado a ser tales que eres niño, porque eres inexperto en la palabra de justicia, porque todo aquel que depende de la leche es inexperto de la palabra de justicia. Entonces eres niño y el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Entonces empecé a orar al Señor y me empezó a dar una mayor revelación. Dijo Pablo, porque ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras de vana sabiduría humana, sino con demostración de poder y del Espíritu Santo. De pronto el Señor me empieza a llevar al libro de 1 de Corintios capítulo 2 y empecé a observar esta sabiduría que estaba oculta entre los siglos ha venido a ser ahora nuestra gloria. Aquella sabiduría que los príncipes y potentados no la vieron, ahora nos está siendo llegada a nosotros. En otro texto Jesús dice, por te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las has revelado a los niños. Y entonces yo decía, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que en ese tiempo, a través de los años, pasó esta sabiduría y no lo vieron los fariseos, los saduceos, los escribas, los griegos, los romanos, Napoleón Bonaparte? ¿Cómo puede ser? Porque ha sido revelada a los niños, aquellas personas que tienen dos actitudes de mansedumbre y humildad. Jesús dijo, mirad a mí que soy manso y humilde de corazón. Y esa es la principal clave que el Señor quiere, que nosotros regresemos otra vez al primer amor. En el libro de Apocalipsis, el Señor nos muestra que has perdido, tengo contra ti porque has perdido el primer amor. Ahora el Señor quiere que regresemos como niños, dependiendo de Él, dejando nuestros títulos. Qué bueno, gloria a Dios que nos fuimos a la escuela, que fuimos y aprendimos muchas cosas, pero nunca debemos de olvidar lo que Él quiere que nosotros, Él quiere que siempre dependamos de Él, porque Él quiere bendecirnos, Él quiere bendecir a México, Él quiere levantar. Basta de tantos asesinatos, basta de pobreza física, emocional, el 45% en pobreza, el 30% en moderada, el 15% en extrema. ¿Cómo puede ser posible que haya más de 300,000 muertos en este país? ¿Cómo puede ser posible que haya más de 200,000 muertos, 150 fosas, 23,000 tomas clandestinas en Pemex? Es que esto no puede ser. ¿Qué nos está pasando como nación?
nos hemos olvidado de la palabra. En el libro de Deuteronomio, capítulo 11, versículo 26, el Señor nos muestra que Él ha puesto la bendición y la maldición. Dice que la bendición es el oír la palabra y hacerla. Dice que la maldición es el oírla y no hacer la palabra. Entonces empecé a pensar, ¿cómo puede ser posible? La Escritura tiene razón. Estamos en una maldición porque oímos pero no obedecemos. Y estamos en un gravísimo problema en México. Pero les tengo buenas nuevas. El Señor quiere cambiar esto. Y nos ha dado un elemento clave, la revelación de la palabra. El Señor dice que Él toma lo necio del mundo, lo menospreciado del mundo, y lo toma para avergonzar a los fuertes, avergonzar a los soberbios, a los arrogantes. Él quiere que seamos sencillos. Imagina por un momento, Él te puede dar una idea y una capacidad para cambiar el destino de esta nación, y se llama la unidad. Jesús dijo, como tú y yo somos uno, para que ellos sean uno. La gloria que me diste, imagina, la gloria que el Señor quiere darnos si solamente desarrollamos la mentalidad hacia la unidad. Hoy, hermanos mexicanos, les digo, hoy es el tiempo del cambio. Hoy podemos cambiar esta nación, el curso de esta nación podemos hacerlo que sea algo de mucha bendición. Dios quiere bendecir a México 1000 veces. Dios quiere bendecir las familias. Él quiere darte una nueva idea, un nuevo talento, una nueva capacidad. Debemos de ser humildes, debemos de ser sencillos. Él quiere bendecirnos y Él está esperando que la comunión íntima del Señor es con aquellos que lo buscan. Si tú lo buscas este día y entregas tu vida a Cristo y empiezas una mayor profundidad de la palabra, Él se va a revelar a ti. Porque la Biblia dice, clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Solamente clama a mí y yo te responderé. Con el tiempo empezaron a invitarme a dar conferencias y fuimos con los metodistas a diferentes lugares. Yo nunca fui a un seminario. Lo único que hice fue profundizar en la palabra. Dios quiere que vengamos como un niño, apasionados, anhelando más de su presencia. Y Él va a cambiar la maldición en la mayor bendición que jamás hayamos visto. En Estados Unidos, les cuento una pequeña historia. Hace 4 siglos llegó un barco en Mayflower. Llegó ese barco y se bajaron un grupo de cristianos y dijeron, este día entregamos nuestras vidas al soberano Rey del universo. Fundamos esta nación sobre los propósitos de la palabra y esta nación florecerá. Entonces pasó algo asombroso, empezó a haber un cambio. Esos Estados Unidos se transformaron en la mayor potencia económica y militar, porque tomaron a bien la palabra. George Washington en su mensaje fue escogido como el primer presidente y dijo, si nos mantenemos fieles y unidos, esta nación prevalecerá, nunca va a caer, va a ser bendecida. Y esa es la historia. Ahora nosotros tenemos el recurso a la unidad, hacer lo que ellos hicieron y transformar a México. México está esperando, el Señor está esperando que como pueblo de Dios y como personas y mexicanos nos levantemos con una nueva visión, con una visión hacia la unidad, así como George Washington lo hizo. Si nos mantenemos fieles y unidos, esta nación será bendecida. Y yo les invito, yo los motivo, yo los desafío, señores, hoy es el día del cambio. Ahora es el día, no es una cuestión de organizaciones, nos hemos peleado, nos hemos enfrascado, no es una cuestión de organizaciones. Necesitamos levantar nuestras manos y decir, este día te entrego mi vida, Señor Jesucristo, te entrego esta nación, cambia el destino de esta nación, de acuerdo a la palabra, mas el Señor, tu Dios, te bendiga 1000 veces más de lo que ahora eres. Yo creo que esta promesa es para México, es para el pueblo de Dios, es para los mexicanos. Si tan solamente lo creemos y lo hacemos. Dios les bendiga, hermanos. Estoy emocionado por las cosas que están sucediendo. Dios va a cambiar a esta nación y te va a usar a ti, te va a usar a cada uno de nosotros. Solamente tengamos unidad, acuerdo, compromiso y humildad. Dios los bendiga 1000 veces más. Bendiciones. Amén.